Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué son las afirmaciones en los estados financieros? ¿Qué normas contables respaldan este aspecto? ¿Y cómo se lleva a cabo su divulgación? Bueno, no es una norma contable la que respalde esto. Esto es la norma internacional de auditoría 315 básicamente. Es la que me dice cuáles son las afirmaciones de los estados financieros. Las afirmaciones son aquellas aseveraciones implícitas o explícitas que hace la gerencia cuando emite un estado financiero. Y vamos a ver las cuáles son. Voy a entrar aquí entonces a internet, voy a entrar para que usted vea cómo se hace. Usted va a entrar busca en Google simplemente NIA 315. Usted busca la NIA 315, le da clic, y en la NIA 315 que te la abre, por ejemplo, esta del ICAC español, el Instituto de Auditoría de Cuentas, ¿sí? Entonces buscas el párrafo A111, buscas ahí el párrafo A111, y en el A111 te explica claramente qué se entiende por las aseveraciones, ¿sí? O afirmaciones. Usted lo puede encontrar en los libros de auditoría como aseveraciones, como afirmaciones, como ¿qué más? Bueno, hay otras traducciones, pero digamos que las afirmaciones de los estados financieros es cuando son aquellas cosas que tiene que revisar el auditor. Por ejemplo, las afirmaciones de tipo de transacciones, las de saldos al final del periodo y las de revelaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Básicamente son las siguientes. Primero, ocurrencia. Y es que, pues voy a hablar primero de las transacciones, ¿sí? Bueno, no, pero primero voy a hablar de las de saldos, qué pena, porque es que a mí me gusta hacer la auditoría primero sobre saldos y luego hacerlo hacia atrás buscando las transacciones, ¿sí? Entonces, la auditoría, vamos a hablar primero de existencia. Existencia es que los activos y pasivos y el patrimonio existen, es decir, que lo que dice ahí el balance realmente existe. ¿Cuál podría ser un procedimiento analítico para existencia? Por ejemplo, ir a hacer un inventario físico a las mercancías en venta. Derechos y obligaciones. La entidad controla los derechos de los activos. Mire que ya habla de derechos, ya no habla de beneficios económicos futuros, ahora habla de activos como derechos. Está alineado totalmente con el nuevo marco conceptual que me dice que un activo es un derecho, no un beneficio económico futuro, ¿sí? Te dice, oiga, ¿de verdad usted tiene derecho sobre esos bienes? No, es que yo tenía un activo en comodato, sí, pero usted no tiene derecho. No, sí tengo un derecho de uso. Bueno, puede ser, pero el que debería tenerlo reconocido es el que tiene el derecho legal, por ejemplo. La integridad. Se han registrado todos los activos y pasivos, instrumentos de patrimonio que tenían que registrarse. Es decir, hombre, yo veo ahí que hay un edificio y no está contabilizado. Debería estarlo. Pero es que está en arrendamiento financiero, no importa, debería estarlo porque usted es grupo 1. Pero es que yo veo una silla que le están usando y no está valorada. Eso sale por materialidad, no va a poner a valorar sillas como hacen algunos. Valoración e imputación. Oiga, usted valoró cosas que tenía que valorar, por ejemplo, valorar propiedad, planta y equipo si su política lo decía, porque recuerde que valorar propiedades, planta y equipo, por ejemplo, edificios, es opcional. Lo dice la NIC 16 en el párrafo 29 y la NIPYME en el párrafo 17.15. Bueno, y hay otras afirmaciones sobre transacciones, por ejemplo, ocurrencia. Es que en estos seminarios o en estos consultorios hay preguntas que son difíciles de responder en tan corto plazo, pero sí le dejo por lo menos la referencia. ¿Qué es la ocurrencia? La ocurrencia es muy parecida a la existencia, solo que la existencia es para saldos y la ocurrencia es en cuanto a transacciones. Dice, ¿qué es la ocurrencia? Es una afirmación donde, es decir, cuando un gerente firma los estados financieros, un representante legal firma, certifica los estados financieros junto al contador. El primero que certifica es el representante legal y él está diciendo o está afirmando, por eso se llama afirmaciones o aseveraciones, implícitamente, es decir, aunque no lo diga de manera explícita, la norma internacional de auditoría supone que la afirmación está hecha con la sola firma. Ocurrencia, que las transacciones y hechos registrados han ocurrido. Integridad, que se registraron todos. Exactitud, mire que exactitud no está referente a los saldos, sino a las transacciones. Exactitud, hombre, que los datos relativos a las transacciones son exactos. Es que en lo que no puede haber exactitud es, por ejemplo, en las estimaciones. Si usted contrata 10 evaluadores para que valoren este edificio, va a encontrar 10 valores distintos. Ahí no se predica la exactitud, pero en cuanto a las transacciones, sí, tiene que haber exactitud. ¿Ves que era inmaterial? No, así haya sido un taxi, debe estar registrado en alguna parte, el pago del taxi.
Corte de operaciones y clasificación son las afirmaciones en relación a transacciones. Ahí están explicadas en la NIA 315 una por una. Y hay también unas afirmaciones sobre presentación de estado financiero. Sí, o sea, sobre el tema de cómo presento yo la información. No hay propiamente un formato, pero sí hay un lenguaje XBRL para presentar la información, por ejemplo, a la Superintendencia de Sociedades a través del XBRL Express. Entonces, que eso coincida, por ejemplo, con estas afirmaciones. Y la pregunta también nos decía del usuario era, oiga, ¿y cómo se respalda? Normalmente se respalda con una cosa que se llama la carta de la gerencia. Ustedes entran aquí a Global Contable y, bueno, pueden buscarlo en muchas páginas, en Actualícese, y precisamente publicamos algo que se llama la carta de la gerencia a la auditoría. Entonces, como la pregunta que nos está haciendo nuestro usuario puntualmente es, ¿qué normas contables? No, no hay ninguna norma contable que me hable de las afirmaciones del estado financiero. Es una norma de auditoría que es la NIA 315. ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo a través de dos cosas. Uno, con la carta. Si usted quiere tener un modelo de carta, ¿qué es la carta de la gerencia? Es un documento donde el gerente le afirma al revisor fiscal que está cumpliendo con todo. Por ejemplo, que está pagando la seguridad social. Que no hay errores por ejemplo, internos que se hayan detectado, que tiene, por ejemplo, un sistema de control interno. Yo le digo a los revisores, no me dictaminen estado financiero sin haber recibido la carta de la gerencia. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, la responsabilidad va a recaer en primera instancia en el representante legal cuando hay la carta a la gerencia. Si no hay la carta a la gerencia, la responsabilidad toda queda en el revisor fiscal. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Supóngase que la empresa tiene software ilegal. El revisor fiscal no se alcanzó a dar cuenta porque eso no cayó dentro de la población, dentro de la muestra que él hizo a la población de hechos o de transacciones o de saldos o de presentación. Y entonces resulta que nunca se dio cuenta ese revisor fiscal de que había software ilegal. Pero en la carta de la gerencia, uno de los párrafos en la carta de la gerencia modelo dice: el gerente certifica que aquí no hay software ilegal. ¿Y cómo lo certifica el gerente? Porque se supone que él debe tener un control interno. Es que ojo, porque una de las grandes problemas que tenemos en Colombia es que dice que el revisor fiscal es el responsable de auditar el control interno. Y en el estándar internacional dice el control interno lo tiene que evaluar en la gerencia. Que yo como revisor fiscal hago unas pruebas a los controles, hago unas pruebas a los controles para mirar la efectividad de los controles y de esa manera mirar si hago extensivas, hago más pruebas extensivas, porque si yo veo que los controles son débiles, entonces se me incrementa el riesgo de auditoría o el riesgo de detección, por ejemplo. Entonces lo que yo digo es, oiga, el control aquí es débil, pero porque yo hice unas pruebas a los controles, pero no es propiamente que yo evalúe el control. El que evalúa el control interno es la gerencia. Y la gerencia me debe dar una carta que se llama carta de la gerencia, donde me afirma que se está pagando la seguridad social. Por ejemplo, vamos a suponer que en una empresa no se pagó la seguridad social. ¿Es responsabilidad del revisor fiscal? No, señor, es responsabilidad de la administración. Pero yo como revisor fiscal tengo una patente, no, pero sí un apoyo o una prueba, y es que él me debió haber firmado la carta de la gerencia. De manera que ahí les dejo el modelo. Es un modelo que lo tomé de seguro, pues lo hicimos en Seguros del Estado y también en empresas como Brigar Urrutia muy grandes. Este modelo tiene, por ejemplo, le voy a decir, este modelo es muy completo. Este modelo se lo regalo, lo encuentras ahí. También lo vas a encontrar ahí en Actualícese. Bueno, en Actualícese hay varios modelos también. Hay varios modelos donde aquí, por ejemplo, le voy a insertar el número de página, encabezado y pie de página. ¿A dónde es que se ponen bueno, el número de página para a ver cuántas páginas tiene esto, números de página. Bueno, no sé, pero tiene esta carta a la gerencia, obviamente usted le tienes que quitar cosas, tiene 8 páginas. Y esto se lo hace, el gerente se lo firma al revisor fiscal. Recuerde cuál es el objetivo de eso. Esa es la respuesta a la pregunta que nos hizo nuestro usuario sobre cuáles son las afirmaciones en los estados financieros y sobre todo cómo se lleva a cabo su divulgación. Entonces la divulgación se lleva a través de esa carta y a través de una cosa que se llama la certificación de los estados financieros, no el dictamen, la certificación. ¿Que lo hace quién? El representante legal y el contador, bajo cuya responsabilidad estos estados financieros fueron suscritos. Esa es la respuesta a nuestro usuario.